En la pequeña ciudad de Riverside, en el estado de Oregón, la vida de Alice Main, de 28 años, parecía ser a primera vista la encarnación del sueño americano. Enseñaba literatura en la escuela local, gozaba del respeto de sus alumnos y colegas, e inspiraba a quienes la rodeaban con su amor por la inclusión y la igualdad. En las reuniones escolares y eventos comunitarios, era conocida como una persona siempre dispuesta a apoyar y guiar, alguien en quien se podía confiar. Su vida personal también parecía feliz. Desde 2019, Alice estaba casada con Jack Main, un ex bombero que tras sufrir una lesión, decidió buscar una vida más tranquila en aquel rincón apacible. Juntos, representaban la pareja ideal, él fuerte, decidido y leal, ella suave, pero perseverante. Su hogar, rodeado de vegetación y flores, se había convertido en un símbolo de calidez familiar. Sin embargo, esta idílica imagen era engañosa. Alice guardaba un secreto que proyectaba una sombra sobre su vida cotidiana. Su pasado como persona transgénero era desconocido incluso para su esposo. Detrás de su fachada abierta y amable, escondía una profunda ansiedad. ¿Qué sucedería si la verdad salía a la luz? Ese temor la acompañaba en todo momento, haciéndola vivir con constante cautela. Vigilaba con cuidado cada insinuación, cada palabra, temiendo que algo pudiera delatarla. Sus amigos más cercanos notaron que Alice últimamente estaba más nerviosa, evitaba las conversaciones profundas con Jack, y por las noches, a menudo se retiraba a su habitación de estudio, diciendo que necesitaba prepararse para las clases. Jack comenzó a notar cambios en su comportamiento. Su comunicación se volvía más superficial y su sonrisa parecía forzada. De vez en cuando, se hacía preguntas que temía expresar en voz alta. ¿Qué la preocupa tanto? ¿Por qué se encierra cada vez más en sí misma? Mientras tanto, Riverside continuaba con su vida tranquila, ajena a la verdadera tragedia que se gestaba tras las puertas de una de sus acogedoras casas. El secreto de Alice no era solo un temor personal, se estaba convirtiendo en un abismo invisible que amenazaba con destruir todo lo que ella y Jack habían construido. Nadie, ni siquiera la propia Alice, podía prever que sus preocupaciones ocultas serían el catalizador de eventos que cambiarían para siempre, no solo su vida, sino también los destinos de muchas personas en su ciudad. Traición, dolor y cuestiones sobre la confianza. Todo esto estaba entrelazado en un solo nudo listo para desatarse. Espera, antes de todo, queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal, y para celebrarlo, vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix entre nuestra comunidad de investigadores. ¿Quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta participo. Pero el otoño de 2017 en Riverside fue especialmente pintoresco. Las hojas doradas cubrían el parque central y las luces nocturnas creaban una atmósfera acogedora. Fue en ese entonces cuando comenzó la historia de amor entre Alice y Jack, una historia que parecía estar escrita por el destino. ¿Tú? ¿Cómo? Alice, quien acababa de obtener el puesto de profesora de literatura en la escuela local, participaba en el Festival de la Cosecha de la ciudad. Ayudaba a los organizadores, decoraba el escenario con guirnaldas de hojas, repartía chocolate caliente y sonreía a cada persona que pasaba. Jack, que había dejado el servicio de bomberos tras una lesión en el hombro, pasaba el tiempo solo reflexionando sobre su futuro. Fue por casualidad que terminó en el festival, persuadido a salir de casa por un amigo. Allí fue donde vio por primera vez a Alice. Sería exagerado llamarlo amor a primera vista, pero Jack quedó inmediatamente impresionado por su energía y amabilidad. La vio explicando pacientemente las reglas de un juego a un niño pequeño y sintió un calor en el corazón que no había sentido en mucho tiempo. Cuando sus miradas se cruzaron en el puesto de bebidas, Jack, algo torpe, le preguntó cuál chocolate caliente debía elegir. Alice, sonriendo,
Le sugirió probar el más caliente. En ese momento surgió una chispa entre ellos. Sus primeras citas fueron simples pero llenas de significado. Jack la llevaba a pasear por los bosques cercanos y le mostraba su lugar favorito en el río, mientras que Alice compartía historias de su vida y su pasión por la literatura. Juntos leían poemas de Robert Frost. En la pequeña ciudad de Riverside, en el estado de Oregón, la vida de Alice Main, de 28 años, parecía ser a primera vista la encarnación del sueño americano. Enseñaba literatura en la escuela local, gozaba del respeto de sus alumnos y colegas, e inspiraba a quienes la rodeaban con su amor por la inclusión y la igualdad. En las reuniones escolares y eventos comunitarios, era conocida como una persona siempre dispuesta a apoyar y guiar, alguien en quien se podía confiar. Su vida personal también parecía feliz. Desde 2019, Alice estaba casada con Jack Main, un exbombero que tras sufrir una lesión, decidió buscar una vida más tranquila en aquel rincón apacible. Juntos representaban la pareja ideal, él fuerte, decidido y leal, ella suave pero perseverante. Su hogar, rodeado de vegetación y flores, se había convertido en un símbolo de calidez familiar. Sin embargo, esta idílica imagen era engañosa. Alice guardaba un secreto que proyectaba una sombra sobre su vida cotidiana. Su pasado como persona transgénero era desconocido incluso para su esposo. Detrás de su fachada abierta y amable escondía una profunda ansiedad. ¿Qué sucedería si la verdad salía a la luz? Ese temor la acompañaba en todo momento, haciéndola vivir con constante cautela. Vigilaba con cuidado cada insinuación, cada palabra, temiendo que algo pudiera delatarla. Sus amigos más cercanos notaron que Alice últimamente estaba más nerviosa. Evitaba las conversaciones profundas con Jack, y por las noches a menudo se retiraba a su habitación de estudio diciendo que necesitaba prepararse para las clases. Jack comenzó a notar cambios en su comportamiento. Su comunicación se volvía más superficial y su sonrisa parecía forzada. De vez en cuando se hacía preguntas que temía expresar en voz alta. ¿Qué la preocupa tanto? ¿Por qué se encierra cada vez más en sí misma? Mientras tanto, Riverside continuaba con su vida tranquila, ajena a la verdadera tragedia que se gestaba tras las puertas de una de sus acogedoras casas. El secreto de Alice no era solo un temor personal. Se estaba convirtiendo en un abismo invisible que amenazaba con destruir todo lo que ella y Jack habían construido. Nadie, ni siquiera la propia Alice, podía prever que sus preocupaciones ocultas serían el catalizador de eventos que cambiarían para siempre no solo su vida, sino también los destinos de muchas personas en su ciudad. Traición, dolor y cuestiones sobre la confianza. Todo esto estaba entrelazado en un solo nudo listo para desatarse. El otoño de 2017, en Riverside, fue especialmente pintoresco. Las hojas doradas cubrían el parque central y las luces nocturnas creaban una atmósfera acogedora. Fue en ese entonces cuando comenzó la historia de amor entre Alice y Jack, una historia que parecía estar escrita por el destino. Alice, quien acababa de obtener el puesto de profesora de literatura en la escuela local, participaba en el Festival de la Cosecha de la ciudad. Ayudaba a los organizadores, decoraba el escenario con guirnaldas de hojas, repartía chocolate caliente y sonreía a cada persona que pasaba. Jack, que había dejado el servicio de bomberos tras una lesión en el hombro, pasaba el tiempo solo reflexionando sobre su futuro. Fue por casualidad que terminó en el festival, persuadido a salir de casa por un amigo. Allí fue donde vio por primera vez a Alice. Sería exagerado llamarlo amor a primera vista, pero ya quedó inmediatamente impresionado por su energía y amabilidad. La vio explicando pacientemente las reglas de un juego a un niño pequeño y sintió un calor en el corazón que no había sentido en mucho tiempo. Cuando sus miradas se cruzaron en el puesto de bebidas, Jack, algo torpe, le preguntó cuál chocolate caliente debía elegir.
Alice, sonriendo, le sugirió probar el más caliente. En ese momento surgió una chispa entre ellos. Sus primeras citas fueron simples, pero llenas de significado. Jack la llevaba a pasear por los bosques cercanos y le mostraba su lugar favorito en el río, mientras que Alice compartía historias de su vida y su pasión por la literatura. Juntos leían poemas de Robert Frost y discutían libros que soñaban con leer. Jack confesó que a su lado se sentía vivo por primera vez en mucho tiempo, mientras que Alice disfrutaba de su confianza y bondad. En 2019, al atardecer de una tarde de verano, se casaron junto a un lago cerca de Riverside. La boda fue sencilla, con solo unos pocos amigos cercanos. Alice llevó un vestido que ella misma escogió en una pequeña boutique, mientras que Jack lucía relajado y feliz en un traje simple. Para Alice fue uno de los días más felices de su vida, aunque en el fondo seguía albergando un miedo. Nunca se atrevió a contarle a Jack sobre su pasado. Después de la boda, su vida parecía perfecta. Reían, cocinaban juntos y planeaban el futuro. Pero por las noches, Alice se quedaba despierta preguntándose qué sucedería si la verdad saliera a la luz. Amaba a Jack con todo su corazón, pero temía que sus puntos de vista conservadores le impidieran comprenderla y aceptarla. Cada día posponía la conversación, convencida de que mañana sería un mejor momento. Esa indecisión se convirtió en una grieta que con el tiempo dividiría lo que parecía ser una unión perfecta. El 25 de julio de 2022, una cálida noche de verano en Riverside parecía ser un día como cualquier otro. Alice había llegado a casa después de un largo día de trabajo y una cena con su amiga Sarah Blake. La casa estaba en silencio. Jack aún estaba en el taller mecánico donde trabajaba reparando garajes locales. Alice pasó la noche leyendo una novela de Jane Austen y preparando un postre para Jack, esforzándose por mantener la armonía que parecía haber recuperado. Pero esa noche todo cambió. Jack llegó más tarde de lo habitual, cerca de las 11 de la noche. La casa estaba completamente en calma, aunque 2 porciones de pastel que Alice había preparado estaban sobre la mesa de la cocina. Esto le generó una ligera inquietud. Subió al dormitorio para buscarla, y al abrir la puerta quedó paralizado ante lo que vio. Alice yacía en el suelo. Su rostro estaba inmóvil con los ojos cerrados. La habitación parecía haber sido escenario de un caos reciente. Cortinas rasgadas, una lámpara de noche volteada y un marco roto con su foto de boda. En pánico, Jack corrió hacia ella. Buscó su pulso, pero no encontró nada. Intentó hacerle reanimación cardiopulmonar, pero ya era demasiado tarde. Sus manos temblaban mientras llamaba a la policía, apenas logrando pronunciar las palabras. Cuando los investigadores y el médico forense llegaron al lugar, la casa se convirtió en el centro de atención. Los vecinos se congregaron afuera, observando cómo los policías atravesaban la cinta amarilla de seguridad. El forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia. Aunque el cuerpo de Alice presentaba cicatrices antiguas, estas no estaban relacionadas con lo ocurrido. No se encontraron señales de lucha en Jack, pero su estado emocional llamó la atención. El hombre estaba visiblemente en estado de shock. Aunque su relato sobre cómo encontró a su esposa despertó sospechas entre los investigadores, las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Por qué no notó nada sospechoso al llegar a casa? ¿Por qué la habitación parecía reflejar una lucha? Los investigadores recogieron varios objetos, incluido el marco roto de la fotografía, como posibles pruebas. Mientras tanto, los rumores entre los vecinos se intensificaban. Alice era conocida por su amabilidad y serenidad, lo que hacía difícil imaginarla como víctima de un acto violento. Sin embargo, algunos recordaron que en los últimos meses había parecido más retraída. Surgieron especulaciones, desde problemas matrimoniales hasta la posibilidad de un allanamiento. Nadie sospechaba que la verdad, una verdad mucho más compleja y oscura,
estaba a punto de salir a la luz. La investigación sobre la muerte de Alice pronto pasó de los interrogatorios habituales a la búsqueda de conexiones más profundas y ocultas. Al examinar su vida personal, los policías descubrieron documentos que cambiaron por completo el rumbo del caso. Entre ellos se encontraban registros médicos que revelaban el pasado transgénero de Alice. Esta información impactó no solo a los investigadores, sino también a su esposo Jack. Cuando Jack fue llamado para un nuevo interrogatorio y se le mostraron los documentos encontrados, permaneció en silencio durante unos segundos. Luego, una mezcla de ira y desconcierto se reflejó en su rostro. No sabía nada, dijo en voz baja, con dificultad para articular las palabras. Jack confesó que jamás había sospechado del pasado de Alice. Para él, su matrimonio siempre se había basado en la confianza y la honestidad, y ahora se sentía traicionado. Si lo hubiera sabido, nunca nos habríamos casado, añadió con la voz temblorosa por la emoción. Los investigadores notaron que su reacción parecía genuina, pero surgieron dudas. ¿Habría descubierto Jack este secreto antes de aquella fatídica noche? Y de ser así, ¿cómo pudo haber influido en su comportamiento? Mientras tanto, comenzaron a investigar más a fondo su matrimonio. Vecinos y conocidos señalaban que la penboronel de Oisborges no están verira, los etapores, no lo ocupar. Los investigadores notaron que su reacción parecía genuina. Pero surgieron dudas. ¿Habría descubierto Jack este secreto antes de aquella fatídica noche? Y de ser así, ¿cómo pudo haber influido en su comportamiento? Mientras tanto, comenzaron a investigar más a fondo su matrimonio. Vecinos y conocidos señalaban que la pareja parecía perfecta, aunque en los últimos meses se notaba cierta tensión entre ellos. Sarah Blake, amiga cercana de Alice, admitió que estaba al tanto de su pasado. Ella tenía miedo de decírselo a Jack, explicó Sarah, limpiándose las lágrimas. Lo amaba, pero temía que no pudiera aceptarla tal como era. Sarah también relató que semanas antes de su muerte, Alice había compartido sus temores. Sentía que Jack sospechaba algo. Según Sarah, Alice mencionó preguntas extrañas por parte de su esposo, un comportamiento más frío y discusiones más frecuentes. Estos detalles hicieron que la policía se preguntara si la tensión en su relación había llegado a un punto de ruptura. Otro elemento complicó aún más el caso. La policía encontró el diario personal de Alice. En él describía sus emociones, temores y luchas internas. Las últimas entradas hablaban de su intención de revelar finalmente su secreto a Jack. Una anotación fechada un día antes de su muerte decía: «No puedo seguir viviendo en una mentira. Si me deja, lo entenderé, pero necesito ser honesta». Mientras los investigadores trataban de conectar estas piezas, la imagen se volvía cada vez más sombría. La pregunta de si Jack sabía sobre el pasado de Alice antes de su muerte y cómo eso pudo haber afectado los eventos de esa noche se convirtió en el eje central de la investigación. El secreto del pasado de Alice resultó ser clave para toda la tragedia. Mientras los investigadores profundizaban en la vida personal de Alice y Jack, comenzaron a enfocar su atención en las personas cercanas a ellos. La primera ser interrogada fue Sarah Blake, la mejor amiga de Alice. Sarah era una de las pocas personas que conocía el pasado transgénero de Alice. Durante el interrogatorio, confesó que se sentía culpable por haber convencido a su amiga de no contarle la verdad a Jack antes. «Pensé que estaba protegiéndola», admitió, «pero tal vez eso fue lo que la llevó a este desenlace». Sarah también mencionó la creciente tensión entre Alice y Lee Grant, un vecino y viejo amigo de Jack. Le ha conocido por sus posturas ultraconservadoras y había tenido varios desacuerdos públicos con Alice en reuniones locales donde ella defendía ideas progresistas. Según Sarah, unos días antes de la tragedia, Alice le había contado que le había hecho un comentario ambiguo
que ella percibió como una amenaza. Él dijo algo como la verdad siempre sale a la luz, y personas como tú no merecen ser felices, recordó Sarah. Los investigadores convocaron a Lee para interrogarlo. Su actitud de inmediato levantó sospechas. No intentó ocultar su aversión hacia Alice. Ella intentaba cambiar a Jack, afirmó con frialdad. Lo estaba alejando de sus valores, convirtiéndolo en alguien que nunca fue. Cuando se le preguntó si sabía sobre el pasado de Alice, Lee respondió evasivamente, pero insinuó que lo sospechaba. Sus palabras añadieron combustible al fuego. Secretos como esos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Ella se lo buscó por vivir en una mentira. Más tarde, los investigadores encontraron algo aún más inquietante. En el teléfono de Jack había varios mensajes de Lee enviados semanas antes de la tragedia. En ellos, Lee insistía en abrirle los ojos a Jack sobre que su esposa no era quien decía ser. Estos mensajes incrementaron las sospechas de que Lee pudo haber desempeñado un papel activo en deteriorar la relación entre Alice y Jack. Además de Sarah y Lee, los investigadores comenzaron a examinar a los colegas y estudiantes de Alice. Uno de sus alumnos, Ryan, de 16 años, relató que un mes antes de la tragedia vio a Lee visitarla en la escuela. Según el joven, los dos tuvieron una conversación tensa cerca del estacionamiento. No escuché todo, pero él dijo algo como si no paras. ¿Lo lamentarás?, contó Ryan. Estos testimonios ampliaron la lista de sospechosos, pero también complicaron el caso. ¿Pudo Lee haber empujado a Alice a un estado de pánico o estaba Sarah más implicada de lo que parecía? Las respuestas a estas preguntas comenzaban a perfilarse, pero el papel real de las figuras secundarias aún permanecía en la penumbra. El juicio por la muerte de Alice Main comenzó en marzo de 2023, atrayendo una gran atención mediática. Tom Hanks, Jack Main, acusado de homicidio en segundo grado, intentó defenderse, pero las pruebas presentadas por la fiscalía hablaban por sí mismas. La historia de amor y confianza se desmoronó, transformándose en una tragedia que terminó en un acto deliberado. La prueba más contundente fueron los resultados de la autopsia que confirmaron que las marcas en el cuello de Alice coincidían con las manos de Jack. Los expertos declararon que la asfixia no pudo ser accidental. La fuerza aplicada indicaba una clara intención de causar daño. Además, bajo las uñas de Alice se encontraron restos de piel de Jack, lo que demostraba que ella intentó defenderse. Otra pieza clave fue un video captado por cámaras de vigilancia en las cercanías de su casa. En las imágenes mostraban a Jack regresar al hogar alrededor de las 22:50, apenas unos minutos antes de la hora estimada de la muerte, según los forenses. Este video contradijo su declaración inicial de que había llegado más tarde y no sospechaba nada hasta altas horas de la noche. Una grabación recuperada del teléfono de Jack fue otro golpe devastador para su defensa. Contenía una conversación entre Jack y Lee Grant en la que Lee le revelaba el pasado de Alice. En un momento de la conversación, Jack gritaba: ¿quieres decir que viví con una mentirosa todo este tiempo? ¿Va a pagar por esto? Este audio se convirtió en una pieza central del caso, mostrando el enojo y el deseo de venganza de Jack. Además, la fiscalía presentó mensajes que Alice había enviado a Sarah Blake antes de su muerte. En uno de ellos, Alice escribía: Jack está actuando de forma extraña. No dice nada, pero su mirada lo delata, como si lo supiera. Tengo miedo de esperar el momento adecuado. Este mensaje, enviado un día antes de su muerte, respaldó la teoría de que Jack había planeado el ataque y no actuó en un impulso momentáneo. La defensa de Jack intentó argumentar que él actuó bajo una fuerte conmoción emocional al enterarse del pasado de Alice,
pero las pruebas mostraban lo contrario. Los fiscales subrayaron que la lucha en el dormitorio fue prolongada. Los muebles volcados y los moretones en el cuerpo de Alice indicaban que el acto fue premeditado. El jurado no necesitó mucho tiempo para llegar a un veredicto. Jack fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Este fallo marcó el fin del juicio, pero dejó profundas cicatrices en los habitantes de Riverside y en los seres queridos de Alice. La tragedia evidenció cómo la mentira y el odio pueden destruir vidas, y cómo los secretos ocultos a menudo terminan en desastre. Tras el final del juicio, la vida de todos los involucrados en esta tragedia cambió para siempre. Jack Maine comenzó a cumplir su condena en una prisión de máxima seguridad. Los primeros meses tras las rejas fueron los más difíciles para él, enfrentando un sentimiento de culpa constante, mezclado con amargura. En las pocas entrevistas que concedió, Jack declaró: «No puedo creer que me permitiera llegar tan lejos. Este es mi castigo y lo merezco». Sin embargo, su confesión no calmó la desaprobación pública. Para muchos siguió siendo el hombre que destruyó la vida de una mujer que solo deseaba ser honesta. Mientras tanto, Sarah Blake, la mejor amiga de Alice, no pudo superar la pérdida. Convencida de que la tragedia de Alice debía servir como una lección, Sarah se involucró activamente en el activismo social. Fundó una organización en memoria de Alice, destinada a ayudar a personas de la comunidad LGBTIA que enfrentaban discriminación y temores por su seguridad. Alice tenía miedo de la verdad, porque sabía que el mundo puede ser cruel, dijo Sarah en un evento benéfico, pero merecía ser aceptada tal como era. El fondo se convirtió en un símbolo de lucha por la igualdad, y Riverside, una ciudad conocida por su conservadurismo, comenzó a cambiar. Los jóvenes apoyaron con entusiasmo las iniciativas de Sarah, mientras que las generaciones mayores comenzaron a reflexionar sobre sus propios prejuicios. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar el cambio. Lee Grant, el vecino de Jack y conservador declarado, quedó en el centro de atención por su participación indirecta en el caso. Aunque no enfrentó cargos penales, la opinión pública lo condenó. Su negocio fue objeto de boicots y su reputación quedó arruinada. En una rara declaración pública, Lee admitió sus errores. No quería la muerte de Alice, pero tal vez mis palabras fueron la chispa que provocó esta tragedia. Los padres de Alice buscaron consuelo en preservar su memoria, donando sus diarios a Sarah para que los utilizara en el trabajo del fondo. Los escritos de Alice contenían reflexiones profundas sobre la importancia de ser auténtico a pesar de los miedos. Estas páginas se convirtieron en la base de un libro titulado La sombra de la verdad, la historia de Alice Maine. La obra tuvo un gran impacto, invitando a muchos a reflexionar sobre las consecuencias de los prejuicios y los secretos. La ciudad de Riverside nunca volvió a ser la misma. La tragedia dejó cicatrices en sus habitantes, pero también abrió las puertas al cambio. La historia de Alice recordó a todos que la verdad oculta puede destruir vidas, pero la sinceridad y la aceptación tienen el poder de transformar el mundo. Su nombre se convirtió en un símbolo de lucha por la comprensión, y su vida en una lección que nadie olvidará.